El ángel fugitivo, capítulo 1, de Bárbara Cartland, 1818. Toda persona que hubiera visto al marqués de Ravensthorpe conduciendo su faetón se hubiera sentido impresionada. Con su sombrero alto ladeado sobre la cabeza oscura, chaqueta de paño ajustada a su figura sin un solo pliegue y su corbata atada en un nuevo estilo que todavía no llegaba a St. James, era el prototipo mismo de la elegancia. Quienes lo conocían bien se daban cuenta de que solo un sastre de primera línea, como Whiston, podía ocultar de ese modo los músculos que el marqués había adquirido como reconocido boxeador en la Academia de Jackson. Botas altas, brillantes como espejo, cubrían sus piernas esbeltas, pero muy fuertes, con las cuales solía recorrer muchos kilómetros en pos de aves para cazar. Cualquiera hubiera pensado que, con sus grandes cualidades, su enorme riqueza y un rostro bien parecido que lo hacía irresistible a las mujeres del Beaumont, el marqués debía sentirse, si no feliz con la vida, cuando menos satisfecho con ella. Por el contrario, las líneas de ironía marcadas a ambos lados de sus labios firmes y la elegante caída de sus párpados lo hacían aparecer desilusionado, como si se burlara de cuanta persona se cruzara por su camino. Era consciente de que aunque los aristócratas más jóvenes copiaban su aspecto exterior, los miembros maduros de sus clubs movían de un lado a otro la cabeza y opinaban que su arrogancia y su aire de superioridad ponían de manifiesto su excesivo ego por poseer tantas riquezas. El marqués, sin embargo, hacía caso omiso de las críticas y continuaba viviendo a su arbitrio, ganando todas las carreras de caballos clásicas y manteniendo en su casa ancestral una escrupulosa organización que enfurecía al príncipe regente. No logro entender, Ravensthorpe había dicho la última vez que estuvo hospedado con él, porque en tu casa tengo mejor comida, mejor atención y ciertamente mejor vino que en la mía. Había cierta nota de disgusto en la voz del regente que reveló al marqués que estaba celoso. Esto no era de sorprender, ya que le gustaba ser considerado no solo como el primer caballero de Europa, sino también como el primero en todo y mostrar, como el marqués lo hacía, la perfección en todas sus empresas. «Creo que la respuesta, Su Alteza Real», contestó el marqués, «es que usted espera perfección y eso, señor, aun con su inmensa habilidad y su profunda percepción, es casi imposible de lograr, especialmente en lo que al sexo bello se refiere». El regente se había echado a reír, como era la intención del marqués que lo hiciera. Mas cuando terminó la visita, dijo a otro de sus amigos: «Malhaya sea si vuelvo pronto a esta casa. Me gusta hospedarme en ella, cuando menos, en condiciones de igualdad con respecto a mi anfitrión, no sentir que él me supera en todos sentidos». Su amigo, debido a que deseaba conquistar los favores del príncipe por medio de la lisonja, declaró que eso era imposible. No obstante, eso era más o menos reconocido en el Beaumont, y un hecho tan indiscutible que pocas personas se molestaban en comentarlo siquiera. El marqués estaba en ese momento en camino para visitar a una joven que él pensaba que correspondía a su ideal de la perfección. Por espacio de años, desde que estuvo en edad de hacerlo, sus parientes le habían rogado que se casara para asegurar que el marquesado, de más o menos reciente creación, se prolongara a más generaciones. El condado que había precedido al marquesado, sin embargo, se remontaba varios siglos atrás. Los dos familiares más cercanos al marqués, su hermano y después el primo, que lo seguía en línea de sucesión, perdieron la vida en la guerra contra Napoleón. Por lo tanto, era imperativo que el marqués se desposara por si acaso, debido a algún accidente desafortunado, aunque improbable, moría en algún duelo o accidente. El marqués había declarado que no se casaría, a menos que encontrara a una mujer que considerara lo bastante perfecta como para llevar su apellido y sentarse a la cabecera de su mesa. El ideal de perfección se originaba en el hecho de que había adorado a su madre, quien murió cuando él solo tenía 7 años, pero que fueron suficientes para dejar grabado en su mente el recuerdo de una mujer hermosa, llena de dignidad, de calidez y de amor. Cuanta mujer conocía, y la mayoría de las damas de sociedad se aseguraban de que él las conociera, fallaba en algún sentido y no satisfacía sus requerimientos. Ahora, su familia y sus amigos casi habían perdido la esperanza. Conoció a Lady Sarah Chasington,
y pensó que era la muchacha más hermosa que había visto en su vida. Muchas personas dijeron al marqués que él y ella formaban la pareja perfecta y que parecían hechos el uno para el otro. Lady Sarah era la hija del quinto conde de Chasington Crow, cuyos caballos continuamente trataban de rivalizar con los del marqués en las pistas de carreras. Su finca, situada en los linderos de Herefordshire, había sido adquirida no solo medio siglo después de que el padre del marqués adquirió la suya. La casa del marqués había sido completamente reconstruida por los hermanos Adam 50 años antes. Sin embargo, en el libro Domesday se hacía mención de que el terreno sobre el cual estaba afincada la casa había pertenecido tiempo atrás a un hombre apellidado Raven. Todo esto convenció al marqués, lógicamente, de que Lady Sarah era la esposa que él estaba buscando. Por lo tanto, sin aspaviento alguno, le había hecho notar que estaba interesado en ella. Lady Sarah había sido aclamada como una incomparable cuando hizo su aparición en Londres. Así, el hecho de que captara la admiración del marqués no era sino lo que ella esperaba. No obstante, fue lo bastante astuta como para mostrarse entusiasmada ante sus sutiles halagos. Cuando por fin él decidió que Sarah poseía los atributos que él buscaba en una esposa, le mandó anunciar su visita para esa tarde. Después de almorzar temprano en su casa de la plaza Berkeley, abordó el faetón que hiciera diseñar recientemente y que había sido una sensación desde que lo llevara por primera vez a la calle St. James. No solo era más cómodo, sino tenía mejores muelles y era más fácil de controlar que cualquier otro faetón. Y los 4 caballos que tiraban de él eran tan hermosos, tan perfectamente combinados, que hacían que todos los amantes de los caballos que había en sus clubs rechinaran los dientes de envidia al verlos pasar. Encaramado en la parte posterior, en el pequeño asiento que siempre parecía demasiado frágil para sostener a un hombre, iba un palafrenero vistiendo la librea del marqués y un sombrero de 3 picos, siempre bien puesto, en la posición correcta. El hombre iba con los brazos cruzados, sin moverse, sin importar lo rápido que fuera su amo. Llevó al marqués menos de una hora llegar a las enormes rejas de hierro, quizá exageradamente espectaculares, que se abrían frente a un largo sendero bordeado de robles y conducían a la casa del conde. El marqués podía ver la casa en la distancia y pensó que desde el punto de vista arquitectónico era una construcción de mal gusto y que las adiciones que le hicieron habían sido mal diseñadas. Al mismo tiempo, era indiscutiblemente impresionante y los jardines que la rodeaban estaban cuidados con esmero. Estaba enterado de que el conde había gastado una gran suma de dinero en adquirir una casa en Londres para ofrecer fiestas en honor de su hija Sarah, ya que la mansión familiar resultaba demasiado pequeña para el gran baile que ofreció para presentarla y las numerosas recepciones a las que con frecuencia asistían 200 o 300 invitados. El marqués no podía menos que pensar que si se casaba con Lady Sarah, como era su intención, el conde consideraría todo ese dinero como bien invertido. Sabía muy bien que las debutantes eran colocadas frente a los ojos de los solteros codiciados, como los gusanos que se prenden en el anzuelo para pescar truchas. El problema era que una vez que mordían el resultado era el matrimonio, y no había forma de escapar de él. El marqués, quien había evitado muchos ingeniosos anzuelos a través de los años, consideraba que el conde era un hombre afortunado porque había pescado el pez más grande de todos. Habría sido falsa modestia si no se hubiera dado cuenta de que no tenía igual entre los solteros del Beaumont, y que no había padre en toda la nación que no lo recibiera como yerno con los brazos abiertos. Lady Sarah había atraído su atención por primera vez en un gran baile ofrecido por el duque y la duquesa de Bedford, cuando le pareció ataviada con su traje blanco de debutante, como una azucena. A pesar de todo, no le dirigió sino una mirada superficial, puesto que en esos momentos disfrutaba de la compañía de la atractiva esposa de un diplomático extranjero quien, por fortuna, pasaba gran parte de su tiempo viajando. La esposa del diplomático era una más de varias mujeres hermosas y sofisticadas que pasaron por los brazos del marqués antes que se decidiera a cortejar a Lady Sarah. De manera extraña, empezó a advertir que ella asistía a cuanta fiesta, reunión o baile iba él también. Cada vez la veía más hermosa que la anterior,
y le descubría otros atributos que estaba seguro que no encontraría en las otras debutantes. Se movía con mucha gracia, sin ningún apresuramiento. Sus manos de largos dedos delgados se mantenían siempre tranquilas, y cuando hablaba su voz era suave y musical. Si había algo que al marqués le disgustara eran las voces ruidosas y mal timbradas. Varias veces sus idilios habían llegado a un fin brusco, cuando el marqués sentía que la voz de la mujer en turno lo irritaba. Sin importar qué tan bella fuera, si su voz sonaba desagradable, su compañía le resultaba una verdadera pesadilla. Sus amantes, que habían sido numerosas y, según solía decir algún bromista, cambiaban con las estaciones, eran sometidas por el marqués a duras críticas, y él no tardaba en aburrirse de ellas. Hubo una encantadora bailarina de ballet que él estableció en su casa en Chelsea, y después de solo unas cuantas semanas también fue descartada porque tenía una voz muy desagradable por las mañanas, y eso alteraba la delicada sensibilidad del marqués. El camino a Herefordshire, principal vía de comunicación con el norte, se mantenía siempre en mejores condiciones que los demás caminos provenientes de Londres. El marqués hizo muy buen tiempo, así que llegó a Chessington Hall un poco antes de lo que esperaba. Sin embargo, un palafrenero permanecía afuera de la puerta de la casa para conducir sus caballos a la caballeriza. Al bajar del faetón, el marqués recorrió con menudos pasos la alfombra roja, que había sido colocada con rapidez sobre la escalinata de piedra, y cruzó el umbral para entrar en el modesto vestíbulo. El mayordomo, en actitud pontificial, se adelantó al marqués para conducirlo a lo que él se dio cuenta que era la biblioteca, aunque no contenía ni la mitad de los libros que había en la suya propia, en Raven. «No estoy seguro, milord», dijo el mayordomo con respeto, «de que milady esté abajo, pero le informaré de su llegada». El marqués no contestó y supuso con petulancia que Lady Sara, anticipando su llegada, debía estar aguardándolo ansiosa en lo alto de la escalera. Se reuniría con él en el momento en que fuera oficialmente informada de su presencia. Cruzó con lentitud la habitación y al llegar a la chimenea notó un cuadro de caballos sobre la repisa, pintado por algún pintor mediocre. Entonces se dio cuenta de que el fuego de la chimenea había sido encendido apenas unos minutos antes. Despedía humo de forma muy desagradable, y al marqués esto le disgustaba sobremanera. Él cuidaba siempre de que en Raven y en todas sus otras casas las chimeneas fueran limpiadas del hollín con la frecuencia debida, tanto en el verano como en el invierno. Era del todo innecesario, de cualquier modo, pensó él, que se encendiera el fuego cuando estaban apenas a principios de mayo. Como él conocía la distribución de la casa, ya que había sido huésped del conde en el pasado, cuando éste no tenía una hija debutante que mostrar, el marqués salió de la biblioteca. Avanzó un poco por el corredor hacia donde sabía que estaba una habitación que usaban habitualmente los condes cuando estaban solos. Comunicaba con el salón azul, que era el principal salón de recibir, y utilizado con frecuencia como salón de juegos cuando había muchos invitados a cenar. Las cartas le divertían más que los conciertos, que con frecuencia se ofrecían en el campo después de la cena. En varias ocasiones había ganado considerables sumas de dinero a los invitados del conde, que no eran diestros jugadores, ni tan afortunados como él. En esta habitación, advirtió, no había fuego, y él imaginó divertido que tal vez Lady Sara intentaba recibirlo en el salón azul, que era un marco adecuado a su belleza, y también un lugar apropiado para una proposición de matrimonio. Mientras estaba pensando en ello, escuchó voces y se percató que venían de dicho salón y que la puerta de comunicación entre las dos habitaciones permanecía solo entornada. «Vamos, Sara», exclamó la voz de una muchacha. «No pretenderás hacer esperar a su señoría el marqués, ¿verdad?» «Eso, Olive, es exactamente lo que intento hacer», contestó Lady Sara. El marqués no tuvo ninguna dificultad en reconocer su voz. Al mismo tiempo, no había esa dulce suavidad que él percibiera cuando ella hablaba con él. «¿Por qué, Sara? ¿Por qué?» Identificó ahora a la otra persona como una jovencita bastante insulsa, a la cual conoció cuando asistió a una recepción que los Chessington Crew ofrecieron en su casa de Park Lane. Supo entonces que se llamaba Olive
y recordó vagamente que era una pariente de la familia. Como era una mujer de unos 25 años, y poco agraciada y de actitud un poco insolente, decidió que era desagradable su compañía, y se había alejado de ella en cuanto le fue posible. Ahora, en respuesta a la pregunta de Olive, Lady Sarah dijo: «Le hará bien al noble marqués aguardar un poco. Debió hacer esta visita cuando menos hace 3 semanas. Mas como me ha tenido esperando, ahora yo le haré lo mismo a él. Pero, Sarah querida, ¿supones que eso sea sensato? Después de todo, milord es un hombre muy importante. En lo personal, me da un poco de miedo. Y si, después de todo, no va a proponerte matrimonio como tú esperas». «Tonterías», contestó Lady Sarah. «A eso ha venido, y considero un insulto de parte suya que haya tardado tanto tiempo en decidirse». Hizo una pausa antes de añadir, con tono de complacencia: «Después de todo, como tú bien sabes, Olive, no hay nadie en todo Londres que sea tan hermosa como yo, y tengo docenas de cartas y poemas para demostrarlo». «Por supuesto, queridita», reconoció Olive. «Yo no lo discuto. Desafortunadamente, el marqués no es de los que te ha escrito un poema. Es demasiado egocéntrico para hacerlo. Sin duda es capaz de escribir un poema solo para sí mismo». Hubo una ligera pausa y entonces Olive intervino de forma tentativa. «Pero, sin duda alguna, mi querida Sarah, debes estar enamorada de él, ¿verdad? ¿Quién podría no estarlo, cuando es tan apuesto y tan rico?» «Ese es el punto», exclamó Lady Sarah. «Es un hombre muy rico, Olive, y, sin duda alguna, el soltero más codiciado en todo el Bute Town. Y, por lo tanto, tú lo amas», insistió Olive. «Mamá dice que el amor, como ese del que estás hablando, es solo para doncellas y campesinas. Estoy segura de que su señoría y yo nos entenderemos bien, pero no soy ciega a sus defectos, y estoy segura de que él no recurriría a amenazarme con suicidarse, como el pobre de Hugo». «Espero que no», exclamó Olive con rapidez. «¿Y qué vas a hacer respecto a Hugo?» Lady Sarah se encogió de hombros. «¿Qué puedo hacer con alguien que me ama con desesperación y dice que prefiere morir a seguir viviendo sin mí? Pero, Sarah, no puedes dejarlo morir. Dudo mucho que cometa ese disparate. Si lo hace, me voy a sentir muy enfadada. Eso suscitaría un escándalo, sin duda, y todos cuantos me envidian se mostrarán encantados de decir que yo lo había alentado a hacerlo. Me temo que esa sería la verdad. Pobre Hugo», suspiró Sarah. «Lo siento por él. Pero como comprenderás, él nunca podría ofrecerme las joyas de Ravensthorpe, ni la posición que tendré como marquesa. Ciertamente serás la marquesa más hermosa que haya existido jamás», aduló Olive con entusiasmo. El marqués, cuyos labios se habían convertido en una línea recta, decidió que había oído suficiente. Cruzó la salita, se asomó al pasillo y después caminó con rapidez, pasando frente a la puerta que daba al salón azul, para salir al vestíbulo. Allí había 2 lacayos en servicio, dialogando entre sí. El marqués pasó frente a ellos, bajó la escalinata y se dirigió a las caballerizas. Los lacayos estaban tan desconcertados por su conducta que no hicieron ningún esfuerzo por retenerlo. Llegó a la caballeriza y encontró su faetón en el centro del patio empedrado. Su palafrenero y 2 chicos más se ocupaban de hacer beber a sus caballos de cubos llenos de agua. El marqués frunció el ceño antes de subir a su faetón, tomar las riendas y, una vez que su palafrenero se instaló en el asiento posterior, partió a toda velocidad. Cuando tomó el sendero por el que llegaron momentos antes, estaba tan iracundo como no recordaba haberlo estado en muchos años. ¿Cómo podía él, con su peculiar ingenio y lo que él siempre había considerado como su innata percepción, haber considerado, ni siquiera por un momento, la idea de casarse con alguien que podía hablar de una forma no solo tan desagradable, sino de tan mal gusto y de pésima educación? Se había enorgullecido por tanto tiempo de ser un buen conocedor, no solo de los caballos y de los hombres, sino también de las mujeres, que se sintió alarmado ante su propia ceguera. ¿Cómo era posible que no advirtiera que Lady Sarah, como tantas otras de su sexo, estaba solo interesada en su posición? Ella ambicionaba solo el lugar que podía darle en la sociedad. Estaba acostumbrado a las sofisticadas mujeres con las que mantenía idilios secretos.
Ellas siempre le entregaban el corazón y llegaban a amarlo con desesperación. Casi no podía admitir que la jovencita en la cual se había interesado pensara en él de una manera tan fría y calculadora. Se sintió sinceramente escandalizado por la forma en que había hablado y al mismo tiempo confuso por no haber descubierto lo que ocultaba su bello rostro. Como cualquier chiquillo imberbe, se dijo furioso, imaginó que una belleza superficial cubría un corazón de oro. Tal vez, inclusive, encubría también un alma, una idea de la cual él había reído con mucha frecuencia. Era algo que anhelaba encontrar en la mujer a la que llamaría esposa, y que sería después la madre de sus hijos. ¿Cómo pude haber sido tan ingenuo así?, se preguntó iracundo. Solo años enteros de autodominio evitaron que castigara a sus caballos en su deseo por alejarse de Chasington Hall a toda velocidad posible. Nunca me casaré, nunca, se prometió a sí mismo. Cruzó a través de las rejas de hierro abiertas y se lanzó por un camino angosto que lo llevaría al camino principal. Comprendió que, en cierto sentido, había sido muy afortunado al escapar de un matrimonio equivocado. Se sentía como un hombre que hubiera escapado, justo en el último momento, de la destrucción total. Se daba perfecta cuenta de que el hecho de que hubiera estado en Chasington Hall y al fin hubiera llevado a cabo lo que todos esperaban de él, enfurecería al conde. Solo podía aferrarse a la esperanza de que alteraría también a Sara. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.